Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía y curiosidad, porque hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo turco, y créanme, es una historia digna de un guión de película. Vamos a hablar sobre ese momento en el que Kerem Bürsin, nuestro querido Kerem, aparentemente perdió la cabeza cuando Hande Erçel no contestó sus llamadas. Si han leído bien, el título lo dice todo, y hoy vamos a desgranar qué pudo haber pasado, qué rumores han surgido y qué significa esto para esta pareja que tanto amamos seguir. Si son fans de Kerem y Hande o simplemente les encanta el drama del mundo de las celebridades, quédense con nosotros porque esto se pone interesante. Y antes de empezar a desmenuzar todos los detalles, si aún no lo han hecho, los invito a que se suscriban a nuestro canal. De esta manera, se asegurarán de no perderse ninguna de nuestras actualizaciones, análisis y los chismes más jugosos del entretenimiento. Un clic en ese botón de suscripción y en la campanita es la mejor manera de apoyarnos. Ahora sí, pasemos al meollo del asunto. La noticia saltó como una chispa y rápidamente se esparció por las redes sociales y los portales de noticias de entretenimiento. Se hablaba de un supuesto arrebato de Kerem Bürsin, una reacción un tanto exagerada, digamos, cuando intentaba contactar a Hande Erçel y ella, por alguna razón, no respondía. Las versiones son variadas, por supuesto, como suele ocurrir en estos casos. Algunas fuentes sugieren que Kerem estaba preocupado, tal vez por alguna situación personal de Hande, o simplemente ansioso por hablar con ella. Otras, más picantes, insinúan que podría haber sido celos, una respuesta impulsiva ante la posibilidad de que Hande estuviera ocupada con alguien más, o que simplemente no le estaba dando la atención que él creía merecer en ese momento. La verdad es que sin una confirmación directa de ninguno de los dos, todo queda en el terreno de la especulación. Pero aquí es donde entra nuestro trabajo: analizar los rumores, buscar indicios y, sobre todo, entender el contexto de una relación tan mediática como la de ellos. Kerem y Hande, para quienes no estén tan familiarizados, se conocieron en el set de la exitosa serie turca Senkalkam, y su química en pantalla fue tan palpable, tan electrizante, que traspasó la ficción y se convirtió en una de las parejas más queridas y seguidas del panorama internacional. Sus fans, conocidos como los Kerem Hande o Kaan, crecieron exponencialmente y cada publicación, cada aparición juntos, cada indicio de su vida privada, era analizado al milímetro. La presión de ser una pareja tan popular, de estar constantemente bajo el escrutinio público, puede ser inmensa, y es algo que a menudo olvidamos cuando solo vemos las fotos bonitas y los momentos románticos. Ahora, volvamos a este incidente específico. ¿Qué significa que Kerem supuestamente se haya vuelto loco? Las redes sociales, como siempre, explotaron. Algunos defendieron a Kerem, diciendo que era una reacción normal de alguien que se preocupa por su pareja, especialmente si pensaba que algo malo podía estar sucediendo. Otros, por el contrario, lo criticaron, tildándolo de posesivo o inmaduro. Y es que cuando se trata de celebridades, cada acción, por pequeña que sea, se amplifica y se interpreta de 1000 maneras distintas. Podríamos pensar en diferentes escenarios. Quizás Hande estaba en medio de un proyecto importante con el teléfono silenciado, o simplemente disfrutando de un merecido descanso y decidió desconectar un poco. En ese caso, la preocupación de Kerem podría haber sido legítima, pero su reacción, si fue efusiva, podría haber sido un malentendido. O tal vez, como sugieren algunos rumores más escandalosos, había habido alguna tensión previa en la relación, y este incidente fue la gota que colmó el vaso. Es importante recordar que, a pesar de la imagen pública, las parejas, incluso las de celebridades, tienen sus altibajos, sus discusiones y sus momentos de frustración. El hecho de que no respondan inmediatamente a un mensaje o una llamada no siempre significa que algo grave esté pasando. A veces simplemente están ocupados, necesitan espacio o están lidiando con sus propias cosas. Uno de los aspectos más fascinantes de seguir a parejas como Kerem y Hande es precisamente esa línea tan fina entre lo público y lo privado. Cuando decides compartir tu vida con millones de personas, te expones a juicios, a opiniones no solicitadas y a interpretaciones que a menudo están muy lejos de la realidad. Imaginen la presión de tener que mantener una imagen perfecta mientras, en la intimidad, enfrentan los mismos desafíos que cualquier otra pareja. Otro factor a considerar es la naturaleza de las noticias de entretenimiento. A menudo los titulares están diseñados para captar la atención, para generar clics y comentarios.
No siempre reflejan la verdad completa ni la matizan. Se basan en rumores, en fuentes anónimas o en interpretaciones exageradas de pequeños eventos. Por eso es fundamental abordarlos con un poco de escepticismo y buscar diferentes perspectivas. ¿Qué podemos aprender de todo esto? Primero, que las relaciones son complejas y las relaciones públicas aún más. Segundo, que la comunicación es clave en cualquier relación, y a veces, los malentendidos surgen simplemente por falta de ella. Tercero, que es fácil juzgar desde afuera, pero rara vez conocemos la historia completa. También es interesante reflexionar sobre cómo estos eventos afectan a los propios artistas. Si los rumores son ciertos, Kerem podría haberse sentido frustrado, o quizás un poco avergonzado por su reacción. Ande, por su parte, podría haberse sentido abrumada por la atención o tal vez molesta por la percepción pública de su relación. La constante atención de los medios y de los fans puede ser tanto una bendición como una maldición. En el caso de Kerem y Ande, su relación se convirtió en un fenómeno, y su separación posterior, aunque dolorosa para muchos fans, también fue un tema de debate intenso. Cada evento previo a su separación, como este supuesto incidente de las llamadas, adquiere una nueva dimensión a la luz de lo que sucedió después. ¿Fue esto una señal temprana de problemas? ¿O simplemente una anécdota aislada en una relación que, a pesar de todo, tuvo sus momentos de felicidad? Es crucial recordar que al final del día, Kerem y Ande son personas con sus propias vidas, sus propias emociones y sus propias formas de lidiar con las situaciones. Lo que para el público puede parecer una locura, para ellos podría tener una explicación completamente diferente y mucho más personal. La idea de que un hombre se vuelva loco por una llamada no contestada puede sonar dramática, pero la realidad detrás de ella podría ser mucho más mundana: preocupación, frustración, o simplemente una mala comunicación en un momento dado. Además, pensemos en el impacto que este tipo de noticias tiene en su imagen. Por un lado, puede humanizarlos, mostrar que también son susceptibles a emociones intensas. Por otro, puede generar una imagen negativa si se interpreta como inestabilidad o posesividad. Es un equilibrio delicado y difícil de mantener. Ahora, si miramos retrospectivamente la relación de Kerem y Ande, fue una montaña rusa para muchos de sus seguidores. Hubo momentos de pura euforia, de creencia inquebrantable en su amor, y luego, la decepción y la tristeza ante su separación. Este tipo de incidentes, como el de las llamadas, se convierten en piezas de un rompecabezas que los fans intentan armar para entender la dinámica de su relación. En conclusión, esta historia de Kerem Bürsin volviéndose loco porque Hande Erçel no contestó sus llamadas es un claro ejemplo de cómo la vida de las celebridades se convierte en objeto de fascinación y especulación. Lo que para algunos es un simple malentendido o un momento de frustración, para las redes sociales y los medios se convierte en un titular jugoso que alimenta el debate y la curiosidad. Sin una declaración oficial de los involucrados, todo queda en el ámbito de los rumores y las interpretaciones. Lo importante es recordar que detrás de los titulares hay personas reales con sus propias vidas y sus propias complejidades. Espero que hayan disfrutado de este análisis y que les haya parecido intrigante y entretenido. Agradezco de corazón que se hayan quedado hasta el final y que hayan compartido este tiempo conmigo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que fue una reacción exagerada? ¿O creen que es normal que alguien se preocupe si no puede contactar a su pareja? Dejen sus opiniones y comentarios abajo, siempre es un placer leerlos y debatir con ustedes. Y antes de despedirnos, les pido un último favor, pero uno muy importante para nosotros. Si disfrutaron de este vídeo y les gustaría ver más contenido como este, por favor, denle un gran me gusta, compartan este vídeo con sus amigos y familiares. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Gracias de nuevo por estar aquí, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.